Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video de tácticas. Y como habitualmente hacemos cada 3 meses, hoy tendremos la primera parte de las 3 mejores tácticas del 2023. Una serie que ha recibido el mayor apoyo en el canal en el pasado 2022 y que por eso la continuaremos en este año. Como sabrán, este video trata de las 3 mejores tácticas que usé en los últimos meses, así que hoy les mostraré lo que más me ha funcionado en este último tiempo. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente ya con la primera de las 3 mejores tácticas que utilicé en estos últimos 3 meses. Y nuevamente, para iniciar este tipo de videos, tocará hablar de una 4-3-3. Una 4-3-3 que preferentemente la he utilizado casi siempre con la opción B, pero que también rindió en pocos partidos con la opción A. Esta 4-3-3B la he utilizado en la semifinal y en la final del torneo de maestros 2023, en alguna que otra batalla en condición de local y también en otro torneo mundial denominado IWC, donde nos encontramos a muchos managers de otras comunidades. Así que básicamente es una 4-3-3B que ha sido probada ante rivales muy difíciles y de gran nivel en el juego. En cuanto a la alineación y la táctica en sí, casi siempre se la ha jugado con un equipo full de posiciones específicas para darle un mayor plus a la táctica. Es una 4-3-3 que he utilizado siempre en condición de local ante todo tipo de alineaciones como ser la 4-5-1, 5-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 5-2-3, 5-3-1-1 y 6-3-1. Básicamente ante casi todo lo que me usaron los rivales, siendo tal vez mucho más efectiva ante alineaciones más defensivas que ante alineaciones ofensivas. Por último, también mencionar que casi siempre se la ha utilizado con el bonus de nacionalidad para darle más plus a la táctica y a la alineación. Esto es algo que siempre recomiendo, ¿sí? El armar un equipo que cuente con el plus de nacionalidad y con el plus de posiciones específicas, ya que cualquier bono extra le viene muy bien para lograr mayor efectividad. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea únicamente la jugaremos con el apoyo de los medios a la defensa. Es lo que más me ha funcionado con las avanzadas que les mostraré a continuación. También se la puede dejar con todos en su posición, que funciona bastante bien contra otras alineaciones ofensivas. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, esta 4-3-3B utilizará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, les recomiendo usarla con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Siguiendo estas indicaciones, no creo que tengan ningún problema con las expulsiones. Y por último, en las avanzadas, esta 4-3-3B utilizará una presión alta con un número base de 81. El estilo será ofensivo en 60 y la velocidad será de pases rápidos en 62. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es la táctica que más estuve usando durante los últimos 3 meses, superando incluso a las 4-5-1 que suelen ser de las que más me gusta usar. Sin lugar a dudas que ha sido mi mejor táctica y más confiable en condición de local. Y si bien ha tenido leves modificaciones en relación a la que mostré a fines del 2022, por solamente un par de números, ya sea subiendo o bajando esas avanzadas, siempre mantuvo su lógica y siempre me ha dado buenos resultados. Por momentos muy efectiva y goleadora, y por otros momentos más dominadora, controlando el partido desde el inicio. Pese a que ha tenido algunos empates rematando más, aún así en la gran mayoría de los partidos ha ganado dominando, marcando 2 o 3 goles e incluso obtuvo grandes goleadas en varias oportunidades, así como también grandes remontadas. Muy pero muy confiable versus las tácticas de tirar desde lejos, contraataque y balones largos. Y también ante otras tácticas ofensivas como las 4-3-3,
4-4-2 o 3-4-3 con el cambio en las tácticas en línea de mantener a todos en su posición. Como dije al inicio, es una táctica 100% comprobada a nivel competitivo, así que en líneas generales considero que esta 4-3-3-B es una de las mejores opciones para este 2023 si quieren sumar de a 3 en condición de local y con superioridad de equipo, ya que esta táctica no dejará de darles grandes resultados. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que he estado utilizando en este último tiempo y que me ha vendido muchísimo a nivel batallas, sobre todo en competencias como LDH y WCC, así como también en algunos que otros momentos en donde decidí descansar a los delanteros en las 4-3-3. Y esta alineación es la 4-5-1, la alineación preferida del juego a nivel defensivo y a nivel competitivo. Y pese a que no la he estado utilizando tanto a nivel general, no deja de ser la primera opción en mi cabeza para los duelos más difíciles. Una 4-5-1 que me ha funcionado para prácticamente todo, aunque en batallas generalmente lo que más se suele enfrentar son otras 4-5-1, 5-4-1, 4-2-3-1 y alguna que otra táctica ofensiva. Por momentos se ha mostrado muy dominadora del juego, pero no tan efectiva como hubiera esperado. Aún así, lo cierto es que no ha fallado casi nunca en sus partidos. No será de esas tácticas goleadoras, pero sí suele marcarse resultados de 1-0, 2-0 o 2-1, siempre obteniendo la victoria. Y pese a no haberla utilizado siempre con el plus de posiciones específicas o incluso sin el plus de nacionalidad, ha sido una táctica que igualmente ha vendido a un gran nivel. De igual manera, las pocas veces que estuve con todos esos plus, la táctica mostró una mejora considerable a nivel de efectividad. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para esta 4-5-1. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea, la vamos a jugar con el apoyo de medios a defensa, ya que es lo más seguro en este tipo de alineaciones. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-5-1 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, dependerá esto lógicamente de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente les aconsejaré utilizarla en brusco para jueces verde y celeste y en ocasiones también en amarillo, aunque generalmente recomiendo para mayor seguridad usar agresivo para esos jueces amarillo y también para jueces naranja, y dejar el normal o cuidadoso únicamente para los jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-5-1, hay que decir que la alineación utilizará una presión baja en defensa profunda con un número base de 32. Tendrá lógicamente un estilo defensivo en 39 y la velocidad será de juego de posesión en 59. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es la táctica que más me estuvo funcionando a nivel batallas y competencias de grupo. Es una táctica que se mostró bastante sólida a nivel defensivo, dominando en la gran mayoría de los partidos y anotando lo justo y necesario para llevarse el encuentro. Personalmente creo que ha tenido una leve mejoría con los plus de nacionalidad y de posiciones específicas, pero en líneas generales ha mantenido su buen nivel en la mayoría de los partidos, aún sin contar con esas bonificaciones. Sin lugar a dudas se ha marcado unas muy buenas ligas, ya sea ante managers de la comunidad hispana como también de otras comunidades. Así que en líneas generales, esta 4-5-1 es una gran opción para aquellos que no quieran arriesgar tanto y llevarse los 3 puntos con lo justo y necesario, dominando a su rival y de esa manera llevándose el partido. Bien, vamos ahora con la última de las 3 alineaciones que les mostraré en este video, la cual será la 4-2-3-1, una alineación que desde hace tiempo considero que va muchísimo mejor que las 4-5-1 si lo que buscamos es derrotar a tácticas ofensivas como 4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3. La 4-2-3-1 en mi opinión resulta ser una táctica que puede aprovecharse de gran manera tanto ofensiva como defensivamente, ya que es una alineación muy estable y compacta con las avanzadas adecuadas. Y si bien ha caído un poco, al menos en las últimas semanas, ante las 4-3-3-B sobre todo, no deja de ser la mejor opción para derrotar a las tácticas de pases y de bandas. Y al igual que la 4-5-1, no necesita del plus de posiciones específicas para rendir mejor y funcionar de gran manera. Bien, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-2-3-1. En primer lugar,
hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de disparar de repente o tirar desde lejos. En las tácticas en línea tenemos dos opciones para jugarla. Cuando nos enfrentemos a una táctica que sea de bandas o de tirar desde lejos, solo debemos utilizar el apoyo de medios a defensa. Y cuando nos enfrentemos a una táctica que sea de pases, la mejor opción es utilizar el apoyo de los delanteros al medio. Tengan muy en cuenta esto para ajustar las tácticas en línea en cada partido y así obtener mejores resultados. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, aquí podremos utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-2-3-1, hay que decir que en la presión tendremos dos formas de jugarla, ya sea que enfrentemos a una táctica que sea de bandas o tirar desde lejos, a una que sea de pases. Si es de bandas o tirar desde lejos, utilizaremos una presión balanceada de 48, y en caso de enfrentar a una táctica que sea de pases, la presión será de 65 encerrando los espacios. El estilo siempre será el mismo, es decir, defensivo con un número base de 31. Y por último, la velocidad será en ambos casos la de pases rápidos en 60. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que se termina reciclando en general de 2-4-5-1 que me funcionaban bastante bien, pero que dejaron de hacerlo, y que probando tácticas a principio de año la cambié a 4-2-3-1 por la efectividad que estaba mostrando esa alineación, y con ella ha vuelto a funcionar la táctica, volviéndose muy dominadora y que casi siempre logra anotar un par de goles para tener cierto margen en el partido. Sin lugar a dudas que ha sido la mejor opción para derrotar a las 3-4-3, 4-4-2 y 4-3-3, siendo además una 4-2-3-1 que considero que no solo depende de los especialistas, ya que logra anotar varios goles de jugadas, algo que destacó muchísimo de sus partidos. De igual manera, siempre cuenten con especialistas buenos para este tipo de alineaciones. Así que en líneas generales considero que esta gran 4-2-3-1 con sus respectivas variantes es sin lugar a dudas de las mejores tácticas para este 2023, y es por ello que si aún no la vieron por el canal, les recomiendo tener en cuenta de ahora en adelante. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse para apoyar al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en estos últimos meses si quieren compartirlos con los demás subs. Próximamente se vendrán nuevas ligas de suscriptores, así que estén muy atentos. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.